Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video que te trae nuevas cosas gratis para que tú puedas mejorar tus diseños. Letras 3D totalmente gratis 2023. Como puedes observar en la pantalla hay como 20 letras gratis 2023, de las cuales te los voy a dejar totalmente en la descripción. Pero antes quiero agradecer a cada uno de ustedes por haberse suscrito al canal, porque ya somos más de 5000 seguidores. Y si te llega a gustar este tipo de contenido, trata de compartirlo, deja tu like y un buen comentario. Sin embargo, en el video donde dice letras 3D Photoshop gratis, hay muchas personas que dicen dónde está la contraseña, dónde lo puedo hallar, te olvidaste la contraseña, cosas por el estilo. Lo único que tienes que hacer, igual que este video, es verlo de manera detenida, porque ahí vas a encontrar cada una de las contraseñas y te lo voy a dejar resaltado con color amarillo. Pero en esta oportunidad no solo te traigo de Photoshop, también te traigo de Illustrator. Así que lo único que tienes que hacer es ver el video, disfrútalo y compártelo con tus amigos, porque para eso estamos cada una de las personas que se dedican a este mundo gráfico, tratar de compartir este tipo de letras. Hay algunas que lo pueden encontrar en Premium, pero yo te los doy totalmente gratis. Así que empecemos. La primera letra 3D que vamos a ver está en Illustrator. Vamos a darle doble clic. Te voy a enseñar cómo se puede editar dentro de Illustrator. Por ejemplo, esta tipografía yo no lo tengo. Agarro mi herramienta Zoom, de la cual yo puedo acercarme y alejarme. Ahora muchos se preguntarán, pero ya me enseñaste cómo poder cambiar las letras 3D en Photoshop. ¿Cómo ahora yo cambio las letras 3D en Illustrator? Sencillo. En la caja o barra de herramientas, como pueden llamarlo, me dirijo a la herramienta texto, ¿ok? En la herramienta texto yo voy a seleccionar todo o el atajo muy importante, control A. Al hacer yo control A me dirijo a carácter y en carácter yo puedo seleccionar cualquier tipografía. Por ejemplo, esta, busquemos una tipografía bien llamativa, por ejemplo... Sigamos buscando esta. Por ahí yo quiero esta tipografía. Voy a darle clic y miren, ya tengo la letra totalmente adaptada a la que yo quiero. Por ejemplo, me pueden decir, ¿para qué me sirve esta letra 3D? Esta letra tipográfica 3D totalmente gratis 2023 te puede servir para un flyer de discotecas, que es muy llamativo, y lo puedes mover de manera tranquila, de un lado hacia otro. Y así sucesivamente. Así que este es el flyer número 1. Sigamos. El de acá está muy interesante porque hace un momento antes de realizar el video lo observé. Y la tipografía que tú puedes adaptar y los colores que son muy llamativos. Lo mismo, tratas de cambiarlo. Es como para un piscinazo de evento también. Totalmente flyer de letras... Para letras de evento en particular, tratamos de observarlo y miren, y es totalmente editable, muchachos. Yo puedo dejar mi herramienta texto, doble clic y puedo poner diseño y voy a darle check. Herramienta zoom, me alejo y miren, ahí está, totalmente gratis esto. Así que no te olvides, lo único que tienes que hacer es ver el video completo de manera detenida. En cada uno de los videos te va a aparecer la contraseña, de lo cual tú podrás descargar, o también te lo entrego totalmente gratis para que tú lo puedas descargar, pero dependiendo, ¿ok? Así que hay que ver el video. En la tercera letra, que es el Now, este sí está en Photoshop. Vamos a abrir desde cero el Photoshop, esperemos un momento, ¿no? Una vez que tenga esto, miren muchachos, tengo esto y yo voy a poder editarlo. Para los que no recuerdan, ¿cómo yo puedo editar todo este tipo de situaciones? Voy a dar doble clic, ok, y aquí yo puedo escribir diseño. Voy a cambiar de tipografía. ¿Cómo cambio de tipografía? Pero antes de eso tengo que hacer control T para poder achicarlo. Ahí, control A. No se olviden que también es un atajo dentro del programa de Adobe. Carácter y voy a elegir una tipografía que yo quiero. Por ejemplo esta, ¿ok? Le doy like y aplasto control S. No se olviden, aplastar control S. ¿Ok? Miren, ya está guardando. Aquí vemos guardando. Nos dirigimos acá y ahí está.
y ahí tenemos la palabra diseño. Pero ¿cuál es la diferencia en el de Illustrator acá? Por ejemplo, si yo trato de jalar esto, voy a tratar de jalar capa por capa. Ese es el dato muy curioso. En cambio, en Illustrator, cuando yo jalo todo, se me jala todo el diseño, literal, todo el diseño con todos los efectos. Esa es la gran diferencia que podemos tener, al menos que selecciones todo tu diseño y lo puedas jalar. Seguimos viendo el pack que te estoy dando totalmente gratis. El de acá es una de mis letras favoritas. Ahí está. Es totalmente para evento. Doble clic y eliges una tipografía. Yo pondré el Montserrat, el de aquí, ok. Miren, y lo voy a poner mayúscula. Ahí. Gráfico voy a ponerlo. Gráfico. Doble clic, control Z para retroceder. Doble clic y cambio la tipografía, porque hay algunas tipografías que no tienen esto. Miren, por ejemplo, miren, voy a meterle zoom y miren ese efecto, papá, miren ese efecto. Ese efecto, tipografía es totalmente gratis. ¿Quién te lo trae? Digital Crease. Nada más te suscribes, lo descargas lentamente, la contraseña está apareciendo en un momento y listo, ¿no? Y ya tienes la contraseña. Sigamos, para que el video no sea muy largo. Esta tipografía sí, también te lo he llegado a verlo en distintos lugares y es muy, pero muy interesante. Por ejemplo, en la herramienta texto lo mismo, ¿no? Doble clic, ok. Mira, cuando te aparece este icono de acá, que es como peligro, el amarillo, dice: faltan estas fuentes en esta capa de texto. OneDrive, para editar el texto ahora sustituye a la fuente que falta por las predeterminadas. También puedes gestionar las fuentes que faltan para todo el documento. Ok, esta tipografía que tienes acá vas a tener que editarla. O sea, no tienes esta tipografía, lo voy a reemplazar. No te olvides que tienes que reemplazar esta tipografía. Voy a reemplazarla y miren, me aparece esto. Pero yo le quiero poner creativo con mayúscula, creativo. Y miren, voy a alejarme un poco. Control S, no se vayan a olvidar. Y aquí tengo la letra. También totalmente para eventos, flyer para eventos, tipografía para eventos. Ya viene con todos los efectos totalmente establecidos y lo único que tienes que hacer es editarlos y jalarlos, ¿ok? Sigamos, acá tengo otro que es Royalty y también tengo el de promo. Miren, el de promo también voy a hacer doble clic. Esta tipografía ya lo tengo dentro de mi programa, por eso no me ha cambiado. Voy a hacer doble clic y yo voy a poder cambiar la tipografía. A ver, tengo para esta. Depende mucho de ustedes qué tipografía les gusta, muchachos. No se vayan a olvidar eso. Depende qué tipografías les puede llegar a gustar. Por ejemplo, yo quiero esta tipografía y le voy a dar check. Y miren, ya lo tengo. Herramienta zoom, me alejo. Y esta tipografía lo pongo para acá. Ok, ¿cómo lo duplico? Y un truquito. Ok, lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal y dejar los comentarios. ¿Cómo hice todo eso? Te lo voy a enseñar más adelante, ya que este año venimos recargados de mucho más contenido. Lo único que tienes que hacer es ver este video detenidamente, dejar un buen comentario para apoyar a todas las personas que hacen este video, desde el editor hasta la persona que graba, etcétera, etcétera, muchachos. Así que sigamos, y ahí seguro está apareciendo ahora la contraseña. Ok, sigamos con otras letras. Por ejemplo, este no es una letra interesante que les puede servir. Ok, miren, este recurso de acá y las letras que están al aire. ¿Cómo yo puedo editar las letras que están al aire en este tipo de diseño? Lo único que tienes que hacer es dirigirte a texto y en texto tratar de editarlo. Por ejemplo, acá está la tipografía que yo no tengo. Voy a hacer doble clic. O mira, dice, esta es la tipografía que tú tienes que descargar para que tú puedas cambiar nada más. Pero si tú quieres otra tipografía, no descargues nada de esto. Yo lo voy a dejar en reemplazar y me va a cambiar por otra tipografía. Aunque siento que yo tengo dentro de mi galería otras tipografías similares a ellas y lo puedo cambiar.
Ya depende de cada uno, muchachos, ¿ok? Voy a buscar acá una tipografía. Ahí está, similar, y me gusta y es mucho mejor. Así que ya no entras a otra carpeta, simplemente lo cambias porque acá te dice cambiar la tipografía, ¿ok? Sigamos, muchachos. No te olvides que este es el canal que tienes que suscribirte y dejar tu buen comentario. Acá tenemos el pack de letras 3D totalmente gratis y cada letra 3D que te regalo son nuevas. Acá tenemos un masterclass de Photoshop. Anda aquí, deja tu like, apoya el contenido y sigamos, muchachos. Ok, aquí tenemos otra letra 3D, herramienta texto, no te olvides, doble clic y estos pequeños efectos que están aquí lo puedes tratar de editar. Lo puedes dar doble clic y lo mueves, ¿no? Para que no te interrumpa, pero ya depende cómo quieras tu efecto. Lo mismo, herramienta texto, doble clic, eliges la fuente que te guste, por ejemplo este me encanta y mira el efecto, papá, mira el efecto, efecto muy llamativo, mira, muy llamativo. Lo único que tienes que hacer, como te vuelvo a repetir, lo voy a volver a repetir una y millones de veces aquí. Entra al video, descarga la letra 3D y ya tienes acceso a eso. Y es totalmente gratis porque estas letras 3D de alguna manera lo puedes encontrar premium, pero acá gratis, papá, gratis. ¿Ok? Sigamos. Y solo que estamos en la primera parte, Solo estamos en la primera parte. Sigamos aquí. Esta letra es muy interesante, es de las tortugas ninjas. Parece el de las tortugas ninjas. Simplemente esta es la letra. La tipografía que tienes que cargar, yo no la tengo, pero la voy a cambiar a esta. Mira, papá, interesante esta letra 3D. Simplemente lo jalas y tú lo puedes adaptar al tamaño que deseas. Ok, como duplico, así, y viene la magia solo. Ahí está. ¿Cómo obtengo esas letras 3D? Lo único que tienes que hacer es ver el video completo, tener un papel y un lapicero al costado y apuntar cada una de las contraseñas que te va a aparecer en cada momento. Totalmente gratis, muchachos, ¿ok? Sigamos. Y hay así bastantes efectos 3D, por ejemplo esta. Aquí está. Muchos te preguntarán dónde está la letra, qué tipografía es. No te preocupes, trata de buscar las tipografías de las que tienes descargadas. Mira, y son mucho mejores. Ahí está, con ese efecto de rasgado, de jungla. Voy a poner acá. Este está mucho mejor, mire, mucho mejor. ¿Qué tipografía es? Ahí te la dejo. Alpha Slab One. Voy a poner la misma, Alpha. Aquí está, ok, mira. Totalmente gratis, papá. Ahí está, tipografías totalmente gratis. Si eres nuevo en el canal, deja tu comentario y decime ¿qué te pareció el video? Letras 3D parte 4 2023, si no me equivoco, que puedes descargar totalmente gratis, muchachos, ok. Ojo que cada uno de ellos tiene una contraseña que iba a aparecer totalmente gratis y totalmente grande. O sea, vamos a dar doble clic aquí y esta letra es nivel Matrix, ¿sabes? Y esta letra es muy interesante porque descubres cosas muy extravagantes como los colores y el efecto que le dan. Letras muy interesantes, muchachos. Lo único que tienes que hacer es dirigirte al canal, que te lo voy a dejar aquí. Aquí está el canal de YouTube. Lo único que tienes que ver es el video que aparecerá ahora aquí y podrás descargarlo, igual que las letras 3D de Photoshop, ¿no? Este es letras 3D parte 3. Aquí están las letras 3D parte 2. Solo acá te doy 6. En el otro, aquí te estoy dando 20 letras. Y tenemos el curso de Adobe Premiere para las personas que quieran editar video. Aquí está un curso muy interesante, déjame decirte. Y acá están las letras 3D. Esta es la parte 1, así empezamos, muchachos, regalando 5 letras premium. Y luego ya podemos regalar más de 20, pues, ¿no? En este video acá regalo 3, 6, 12, 18, 22 letras, si mal no me equivoco. Así que sigamos para terminar el video y no se haga largo. No te olvides ver el video detenidamente.
déjame tu like, papá, déjame tu like, que no te cuesta nada. El video es totalmente gratis, como los recursos que vas a descargar aquí. Solo tómate 20 minutos de tu tiempo y apunta en un papel y ya está. ¿Ok? Listo. A ver, esta letra es Sport, muy pero muy interesante. Hay que tener una referencia aquí. A veces cuando las letras son demasiado 3D o tienen muchas capas y muchos efectos, a veces el rendimiento de tu programa, de tu PC no es tan potente. Puede demorar en abrir el programa o en otras cosas, pero está atento con eso, ok. Y puedes editarlo de cualquier manera, por ejemplo ahí. Y es bueno, les recomiendo, muchachos, tratar de eliminar ya las letras que tienen y no abrir muchas, ¿no? ¿Cómo yo elimino? Control W. ¿Y deseas guardar los cambios? No. Así elimino. Control W. No. Y así sucesivamente eliminamos cada una de las letras, muchachos. ¿Ok? Igual no tengas ningún problema. Las letras 3D tienen las contraseñas así al inicio o a la mitad de cada letra. No te hagas problema, pero son letras muy interesantes. Así que lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal si eres nuevo, dejar tu super like y un buen comentario. Para terminar ya, muchachos, a ver, nos falta ver el vintage. Esta letra tan potente. Obvio, para qué diseños son, creo que su propio nombre lo dice. Simplemente herramienta texto, agarras, seleccionas todo y lo mueves así. Mueves y seleccionas la letra que te agrada mucho mejor. Ahí está. Ahí está. ¿Para qué más? Ya tenés las letras 3D que deseabas. ¿Ok? Y cómo es cada una, y te voy a explicar el proceso si has avanzado el video. Cada una de estas letras 3D tienen una contraseña. ¿Ok? Tienen una contraseña, muchachos, que va a aparecer en la parte de aquí, grande, amarillo. Y lo único que tienen que hacer es descargar en un archivo WinRAR. Lo van a descargar y ya tienen las letras. Así que la única recomendación que les podría dar es ver el video detenidamente, traer un lapicero y una hoja de papel y apuntar las contraseñas de las letras que quieren. O miren todo el video completo y sacar la letra de cada uno de ellos. Por ejemplo, para un flyer de verano esta letra es muy recomendada. Miren, para un flyer de verano esta letra está muy interesante. Doble clic y tratas de cambiarlo. Miren, ahí está. Esta letra está muy pero muy bravaza, ¿Cómo obtengo esa letra? Simplemente anda al video, descárgalo, es totalmente gratis y lo puedes utilizar para todos tus flyers. ¿Cómo hago ese ejemplo? Al inicio del video ya te expliqué cómo puedes hacer el cambio necesario. Aquí nada más te estoy explicando cómo se ve cada una de las letras 3D. Ya vamos a terminar el video, muchachos, tampoco hay que hacerlo demasiado largo, ¿ok? Pero hay que cumplir ciertos fundamentos para cada uno de los videos. Y estas letras 3D estarán aquí por un buen tiempo. Y no se olviden, si eres nuevo en el canal, suscríbete y deja un like a todo. Deja un like a todo porque para mejorar el contenido, mejorar la calidad de video y todas esas cosas, muchachos. Y deja un buen comentario porque acá tenemos letras 3D parte 1, letras 3D parte 2 y así sucesivamente. Tenemos un curso de Premiere Pro, mírenme, un curso de Premiere Pro que está totalmente gratis, Lo único que tienes que hacer es descargar. Y bueno, esta última letra voy a darle doble clic. Te voy a explicar de nuevo. Ya abrí mi documento, me dirijo a la herramienta texto, doble clic y en carácter, si no encuentro acá carácter, me dirijo a ventana, lo busco acá, busco carácter y aquí voy a empezar a cambiar la letra. Ok, miren, yo quiero esta letra, voy a darle check y ya tengo esto lo borro, que no querés, y tengo la letra 3D, muchachos. Ok, ¿quieres ver cómo se ve fuera del fondo? Simplemente jalo la letra, lo dejo aquí. ¿Cómo duplico esta letra? Tengo Alt presionado y jalo y ya está. Tengo dos letras. Herramienta zoom, me alejo. ¿Cómo lo puedo volver a duplicar?
control D, control D y control D. Y tengo las letras 3D. Bueno muchachos, llegó el final del video, espero que te haya gustado. Espero que ya tengas todas las letras 3D totalmente gratis. Y si me faltó alguno, no creo, lo puedes dejar en los comentarios para decirte las contraseñas. Aunque en el video también está cada una de ellas. Y no te olvides suscribirte al canal, que ya somos más de 5000 suscriptores. Es un arduo trabajo de cada uno de ustedes también por parte del video. Espero que hayan aprendido muchas cosas durante el año que ha pasado. Y recalcar que cada una de estas cosas son para ustedes, para su aprendizaje, para que puedan apoyar a otros creativos. Y nada, yo me despido, nos vemos.